conocen a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio obtuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 nuevamente retorna a sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima, y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta, en su agonía, le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convirtió en uno de sus grandes pilares en su vida. Es un cuento corto. Los acontecimientos transcurren en un ambiente campestre, ubicado en la región de la Sierra del Perú. Tiene como personajes principales a Valde Espinar, quien es el esposo de Adelaida. Es un campesino de los Andes, es dueño de una cabaña, de una aldea y de una Adelaida, es la esposa de Balta. Es una mujer dedicada a las tareas del hogar, quien llega a ser víctima de Balta, quien sospecha de una infidelidad, atormentada con los celos desenfrenados de su esposo. Santiago, hermano de Adelaida, Antuca, madre de Adelaida, y el niño de Adelaida, quien nace el mismo día que Balta fallece. Nos sumergen en la sierra peruana, donde un campesino trabajador comienza a percibir poco a poco cambios en su vida, a base de sombras, miradas que lo comenzaban a perseguir, al punto de que éste comenzaba a delirar y entrar a un estado de locura. Balta despierta y, sobando sus ojos, se dirige hacia la puerta. Cae en el corredor y descuelga un pequeño espejo
y viéndose en él, tuvo un estremecimiento súbito y en ese momento el espejo se hizo trizas en el pavimento. Balta, quedándose pálido y temblando, voltea rápidamente la mirada hacia atrás y a todos lados. Adelaida era una mujer dedicada a su casa, siempre preocupada de sus quehaceres. Un día Balta se encontraba lejos de su hogar y su mujer, agotada de tantas cosas que hacer, fue al corral y sacó a Rayo. Lo sacó al patio y comenzó a pelarlo, cantando con su linda voz, agradable para cualquiera que la escuchara. Cuando de pronto llegaba Balta y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Ella, viéndole, se echó a reír, diciéndole: ya está terminado. Balta, al ver eso, se conmovió y dijo: ¿qué tal, mujercita? Ella se reía muy dulcemente y él se quedó admirándola. Desde que ambos se unieron en matrimonio, era la primera vez que Balta se sentía atormentado por aquellos pensamientos lúgubres. No lograba dormir aquella noche. Todo empañaba su felicidad. En la mañana, mientras Balta se veía al espejo, visualizó una sombra que pasó detrás de él. Se estremeció de los nervios y derribó el espejo, no logrando ver a nadie. Creyó que había sido producto de un desvelo y no quería darle importancia al hecho, pero no podía quitarse de encima aquella intriga. Al día siguiente, sin mencionarle nada a su mujer, decidió comprarse un espejo y, deseoso de volver a ver aquella sombra extraña, contemplaba aquel objeto sin sociarse. Pero no pasó nada esta vez. En el transcurso de septiembre, cuando comenzaban las cosechas, Adelaida ya no podía cargar la alforja. Es cuando le da a conocer a su marido que está embarazada, al parecer desde el mes de julio. En ese entonces que Balta tuvo un presentimiento sobrio y acordó el extraño suceso del espejo, que también había sucedido en el mismo mes. Cansado de llegar tarde del trabajo, se dispuso a dar agua a sus bueyes en la laguna frente a su casa. En ese momento, mientras bebía el agua, saltó bruscamente, asustado por observar una sombra reflejada en el lago. Pensando que tenía a alguien en su espalda, comienza a buscar a su alrededor y dice: ¿quién es este extraño acosador? Preocupado por los sucesos, piensa en decirle a Adelaida, pero mantiene el silencio con respecto a ese tema. Al dirigirse al pueblo, se encuentra con un colega del colegio a quien le cuenta la situación por la que estuvo pasando. Entre carcajadas, el colega le menciona que le suceden cosas similares y que alguien le dijo que eso pueden ser síntomas de locura y que mejor debía cuidarse. La mirada de alguien lo seguía cada vez más y él se sentía asustado. Su esposa estaba preocupada, ya que el hombre no dormía por las constantes pesadillas que tenía. Llegó al punto de tener miedo de ir al pueblo, pero Adelaida trataba de convencerlo para ir a comprar las cosas que necesitaban en casa. En los días de enero, cuando aparecen las lluvias, se sentía un ambiente sombrío e incertidumbre. Balta comienza a preocuparse, los animales comienzan a tornarse agresivos hasta el punto de desesperar a Balta. Ella le menciona la necesidad de ir al pueblo, pero él le responde de manera grotesca: aún hay cosas que hacer. Balta subió a su dormitorio dando largos pasos y poco después volvió a salir. En ese momento se tropieza con una madera, se arrastró sobre la punta de un clavo, inmóvil, pues él tenía el espejo en una de sus manos. Poco después se vio en el cristal en un segundo, pero al verse se quedó atónito. Se hizo varias preguntas a sí mismo si lo que vio fue una imagen desconocida o la suya.
Él miró a todas partes de modo tranquilo, pues en ese instante no creyó haber visto ningún extraño a su espalda, como en otras ocasiones. Era su propia imagen que veía, no la otra. Sin embargo, tuvo la sensación inexplicable y absurda de la imagen de otra persona del cristal. Durante estos sucesos, Balta poco a poco llegó a tener la idea de que alguien le seguía los pasos. Quería fijar los contornos de la imagen que veía en el cristal. Se esforzaba sin conseguirlo. Él comenzó a celar a su esposa Adelaida. En cada retorno del pueblo aumentaban los celos. Para Balta era todo claro. Tuvo un fastidio y una pasión extraña que lo alejaba de Adelaida cada vez más. Todo lo que sentía le hacía quedar en soledad y quedando cada vez más cabizbajo. Mirando hacia el abismo, sus pensamientos continuaban en creer que su mujer amaba a otro hombre. Hasta estos momentos, la esposa de aquel campesino no había observado nada de aquel momento desconocido, ya que le cegaba su cariño por Balta. Pero ella veía en su exterior que su esposo ya no era el mismo que antes y no tenía ni idea del por qué sucedía esto. Ella, muy desesperada por la situación, quería saber cómo sea lo que pasaba con su esposo, pero en todo lo que ella planeaba le salía mal. Cuando Balta regresaba de sus solitarios peregrinajes de luz, pasaba el atardecer y su esposa lo esperaba muy ansiosa en su hogar. Salió al patio e inmediatamente le pregunta a Balta que dónde había estado, pero él entró sin decirle ni una sola palabra y al día siguiente Santiago ingresó a la habitación de Adelaida y la vio muy triste llorando, pero él no le preguntó absolutamente nada. Loco por los celos, Balta toma a su mujer y la acuchilló sin compasión alguna. Poseído por el dolor, comenzó a preguntar si se encontraba bien. Luego de esto, gruñía y le preguntaba qué había hecho él para que lo tratara así, si él nunca había sido un holgazán ni un vicioso, con una voz de adoración hacia su esposa. Adelaida se acercó hacia Balta y le dijo: «Oye, Balta, por Dios», a lo que éste respondió: «Déjame, déjame». Ella se arrodilló ante su esposo y se puso a llorar inconsoladamente. Después, Balta se retira hacia aquel abismo y, precipitándose por sentir la presencia de alguien, cae hacia el vacío. Y al mismo tiempo nace su hijo. La obra muestra una época de oscuridad para las mujeres. Ellas eran sumisas y se dejaban maltratar debido a la cultura machista de aquel entonces. Es por ello que Vallejo plasmó en este escrito todo aquello que observó durante una época de su vida. En la actualidad, el libro nos da a entender la importancia que tienen los derechos humanos, los valores y principios del otro, sin importar el color, el sexo, de qué igual manera se debe seguir implantando en la sociedad actual.